Veamos cómo realizar las gráficas de algunas funciones tomando como referencia las gráficas que ya conocemos de funciones básicas. Entonces, veamos este ejemplo con estos tres incisos. Nos piden trazar sin evaluar, es decir, que no tenemos que hacer tabulaciones, no tenemos que indicar algún valor para x y realizar la operación de acuerdo a la regla de correspondencia. Entonces, trazar sin evaluar cada una de las siguientes funciones y con base en tu respuesta indicar el dominio y la imagen para cada una de ellas. Entonces comencemos con la primera función, que es 3x cuadrada más 5. Entonces lo primero que tenemos que ver es quiénes son nuestras variables. En este caso la variable independiente sería x y la variable dependiente sería y. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hacemos el trazado de nuestro plano, nuestros ejes cartesianos, recordamos que en el eje horizontal debe ir la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente. Entonces siempre debemos señalarlas y debemos tener en cuenta quiénes son, porque no siempre va a ser x y no siempre va a ser y. Entonces para esta función lo primero que nos damos cuenta es tenemos que buscar la función básica de la que viene. Entonces si observo, yo aquí tengo un x cuadrada. Entonces esa es mi función básica, la función x cuadrada. A esa yo le estoy haciendo algo, la estoy multiplicando por un 3 y le estoy sumando 5. Pero la función de partida es x cuadrada. Y esa yo sé que es una parábola. Entonces lo que tengo que hacer es partir de esa función y después realizar las modificaciones, que es multiplicar y sumar a la función por una constante. Entonces la x cuadrada es una parábola que se ve de esta forma, tiene vértice en el origen y abre hacia arriba. Ahora les comentaba, siempre es bien importante poner en nuestros ejes las variables con las que estamos trabajando. En este caso, esta parábola pasa por el punto 1,1 porque no hemos considerado aún esta multiplicación. Ahora, antes de considerar la suma de la función, tenemos que ver que este 3 está afectando directamente a la parábola. Este 3 es un número que es mayor que 1 y entonces, por ser mayor que 1, lo que va a hacer es que a nuestra parábola la va a acercar al eje y, que es lo que habíamos visto. Un número positivo mayor que 1 cierra un poquito la gráfica y entonces vamos a tener una parábola que se acerca más a nuestro eje y. Entonces en este caso tendríamos esta segunda curva que estoy poniendo aquí, en la que vemos que se está acercando más. Ojo, cuando ustedes hagan el trazado en su tarea, no se preocupen mucho, traten de buscar valores esenciales, por ejemplo ¿no? Aquí cuando yo evaluaba en x igual a 1, entonces y era igual a 1. Si yo multiplico eso por 3, me va a dar 3. Entonces en vez de cruzar por 1,1, ahora va a cruzar por 1,3 y menos 1,3. ¿Sale? No es indispensable, recuerden que estamos haciendo un trazado, no estamos haciendo la gráfica con mucha precisión, simplemente queremos saber cómo es y los puntos básicos. Entonces, trácenla sin preocuparse mucho si sí pasa por ese punto o no, pero busquen puntos esenciales como este, ¿no? Que nos dicen, pues la gráfica va a pasar por aquí y va a pasar por acá. ¿Okay? Entonces tenemos una parábola que sigue abriendo hacia arriba, la función 3x cuadrada vuelve a ser una parábola, pero esta parábola está un poco cerrada o está cercana al eje y. Un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque el 3 es mayor que 1 y entonces habíamos visto ese comportamiento. Ahora finalmente vemos que tenemos que sumarle este 5, pero ojo, este 5 les decía se suma a toda la función, a la función completa. Entonces eso quiere decir que lo que estamos haciendo es trasladar la gráfica, que le voy a poner más 5, la traslada verticalmente hacia arriba, ¿no?
Entonces esto la traslada hacia arriba y la traslada 5 unidades, porque dijimos que la cantidad que aparezca en la suma es la cantidad de unidades que vamos a estar desplazando verticalmente. En este caso es positivo, entonces va hacia arriba, y lo que yo tendría es que esta parábola que ya había conseguido, la 3x cuadrada, simplemente va a subir 5 unidades en el eje vertical, y entonces en vez de tener su vértice en 0,0, lo va a tener en 0,5, que es esta parábola anaranjada que les estoy mostrando aquí. Entonces podemos ver muy fácilmente cómo se modifica la gráfica de la parábola al multiplicarla y sumarla por una constante. Ahora fíjense, cuando sube, podemos para nuestro trazado volver a tomar estos puntos, ¿no? Por cada uno que avanzaba, bueno, cuando avanzó 1 aquí, avanzaba 3 en Y. Entonces podemos poner ese mismo comportamiento, 1 en X y 3 en Y. Entonces tiene que cruzar en 1,8. Y entonces tenemos este punto de referencia y el vértice. Y podemos entonces trazar nuestra gráfica de forma un poco precisa. ¿Sale? Entonces este fue el primer problema, y entonces nuestra solución sería esta parábola de aquí. Ahora nos piden el dominio y la imagen. Recuerden que una parábola es una función potencia al cuadrado. Entonces el dominio van a ser cualquier valor que yo pueda tener de x. Aquí solo se ve un pedazo de esta gráfica para mostrarles cómo era el proceso de sumar y multiplicar. Sin embargo, si nosotros pudiéramos hacer un zoom y pudiéramos ver cómo avanza la curva, veríamos que este comportamiento lo tiene siempre, sin importar el valor de x que tengamos en los extremos, ¿no? Entonces aquí el dominio de esta función van a ser todos los reales. Yo sé que puedo tomar cualquier valor negativo, por pequeño que sea, y sacarle su cuadrado, o cualquier valor positivo, por grande que sea, y sacarle el cuadrado. Pero fíjense en la imagen sí cambia, porque la imagen son los valores de y que toma la función. Y si se fijan, de aquí del 5 hacia abajo no está tomando los valores la función, porque está definida desde el 5 en y hacia arriba. Entonces eso quiere decir que no toma ninguno de los valores que están por abajo. Entonces la imagen la podemos definir como un intervalo. Si toca el 5 y después se va hacia cualquier número más grande que él. Entonces en este caso la imagen está restringida desde el 5 hasta infinito para valores de y. Entonces ese sería nuestro dominio y nuestra imagen para esta función. Veamos ahora la otra. Entonces les decía, lo primero que tenemos que hacer es identificar la función básica de la que estamos tratando. En este caso vemos que es una raíz. Entonces algo le tengo que hacer a mi raíz, ¿no? Entonces tenemos la función, que es la función raíz. Sabemos que empieza en 0, no está definida para valores negativos y presenta este comportamiento como si fuera media parábola horizontal. Entonces a esa función yo le tengo que hacer algo. Yo ya sé que aquí tengo la raíz. Y me fijo ahora que mis variables no son x y y, sino t y algo más, ¿sale? Entonces en este caso no me especifican quién es la variable, cuál es el nombre de la variable dependiente. Entonces yo podría poner que sigue siendo y, porque no me lo especifican, podría poner cualquier otra, pero en el eje horizontal sí sé que la variable es t. Entonces sí es bien importante que pongan siempre las variables, siempre. Sobre todo cuando vamos a resolver o cuando vamos a utilizar estas gráficas para problemas aplicados, ¿ok? Entonces tendríamos nuestra variable horizontal o independiente t y la variable en el eje vertical o dependiente y. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de la raíz. Y ahora vamos a ver, aquí tenemos operaciones que podemos realizar. Veo este signo menos, entonces yo podría aplicarle el signo menos y ver qué le pasa a la función. Pero quiero primero ver que adentro, en el argumento de mi función,
estoy aplicando una suma de un valor más 2. Yo puedo aplicar primero el signo menos, y después esta parte de modificar el argumento, pero lo voy a hacer al revés. Voy a hacer esta parte primero y luego ¿Por qué? Porque siempre trato de seguir un orden que me permita ver cómo es la función de una forma más sencilla. Si aplico menos y después me regreso adentro de la raíz, a lo mejor puede ser más complicado, o a lo mejor se me olvida y me voy directo al 5, ¿sale? Entonces yo lo voy a hacer siempre empezando por el argumento de la función y ya después ver los productos y las sumas o las restas. Entonces tengo t más 2. Entonces, recuerden, una cosa es sumar a la función, como en este caso el 5, y otra cosa es sumar al argumento. Cuando sumo al argumento, decía, estoy adelantando o atrasando los valores de la función, y entonces tengo una traslación horizontal, es decir, en el eje, en este caso, de t. Entonces, t más 2 quiere decir que estoy obteniendo una traslación horizontal de 2 unidades. Entonces, esta es una traslación horizontal. Pero habíamos dicho también que, contrario a cuando trabajamos en las traslaciones verticales, si aquí tengo un signo positivo, entonces la gráfica se está desplazando a la izquierda, y si tengo un signo negativo, la gráfica se está desplazando hacia la derecha. Entonces tengo una traslación horizontal hacia la izquierda de 2 unidades. Y entonces lo que va a hacer es que esta gráfica que yo tengo aquí se va a trasladar 2 unidades a la izquierda, es decir, en vez de empezar en 0, 0, va a empezar en menos 2, 0. Y entonces yo tendría esta otra curva que estoy poniendo aquí. Es la misma, simplemente la pasé del origen a este punto de acá. Ahora ya tengo esta parte del argumento. Ahora tengo que aplicar el signo negativo. Esto es como multiplicar por menos 1. Entonces, si estoy multiplicando por 1, no modifico la función. No cambia, no se cierra, no se abre. Pero al multiplicar por un signo negativo, todos los valores que eran positivos en y se van a hacer negativos. Entonces voy a tener una reflexión respecto del eje horizontal, y entonces todos estos valores y este comportamiento lo voy a tener reflejado hacia los valores negativos. Entonces el signo menos refleja la función. Les hago estas anotaciones porque me interesa que ustedes también las hagan en su tarea, ¿sale? No solo que pongan la esbocen la gráfica de la función, sino que me puedan ir orientando en qué le hace, por ejemplo, más 2, qué le hace menos y qué le hace esta resta de 5, ¿ok? Entonces el signo menos refleja la función respecto del eje horizontal, y entonces lo que voy a tener ahora es esta gráfica de aquí. Es la misma que teníamos, pero ahora está reflejada en el eje horizontal. Y finalmente tenemos esta parte, la contribución menos 5. Vemos que esto se le está sumando, bueno, en este caso restando, a toda mi función. Entonces tengo una traslación vertical hacia abajo. Entonces menos 5 traslada verticalmente. Lo voy a poner hacia abajo. O si quieren se puede poner simplemente se traslada hacia abajo. Y se traslada 5 unidades. Es decir, si yo tal tenía aquí, tengo que contar 5, y entonces ahora va a comenzar acá. Y entonces lo que vemos es precisamente esta gráfica que está invertida y está trasladada hacia abajo. Entonces ahora el punto en el que comienza es menos 2, menos 5, y de ahí se extiende para valores más grandes en t. ¿Okay? Entonces si queremos sacar el dominio de esta función, pues tenemos que ver los valores de t que puede tomar. Entonces yo me fijo que más allá de menos 2, hacia la izquierda de menos 2, no puede tomar esos valores porque empieza aquí. Entonces su dominio va a estar restringido al menos 2 y hasta infinito en t.
Y para valores de la imagen, lo que vemos es que todos estos de aquí arriba de menos 5, no los toma tampoco, está tomando valores más pequeños que menos 5. Entonces su imagen va a ser desde menos 5 hacia menos infinito. Entonces el dominio va a ser menos 2, infinito, y la imagen va a ser desde menos infinito hasta menos 5. Recuerden que siempre escribimos en orden los intervalos. Entonces aquí tengo que empezar por el valor más pequeño y terminar con el valor más grande. Entonces este sería nuestro dominio y nuestra imagen. Vayamos con el tercer ejemplo. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar la función básica de la que viene esta ecuación. Entonces lo que me fijo aquí es que tengo una potencia y esa potencia es un cubo. Entonces en realidad yo lo que tengo es una función que es como la x cúbica. Entonces yo empiezo con esta función, que sé que es la x cúbica, que pasa por 0 y que tiene este comportamiento. Ahora nuevamente mis variables son x y y. Entonces las coloco en los ejes. Después de eso, ¿qué tengo que ver? Pues tengo que ver que aquí el que este 1 esté dentro de la operación elevar al cubo implica o me indica que estoy haciendo un cambio en el argumento de la función. Entonces esto es una traslación horizontal y como es positiva, lo que me está diciendo es que estoy desplazando la gráfica hacia la izquierda. Entonces voy a poner x más 1 al cubo desplaza la gráfica a la izquierda. Una unidad. No lo voy a poner todo, simplemente voy a poner eso. A la izquierda una unidad. Y entonces la gráfica que voy a tener ahora no pasa por el origen, sino que pasa por menos 1,0. Entonces solo la desplacé hacia la izquierda una unidad. Ahora, ya tenemos esta parte del argumento. Veo que está multiplicada por una constante, en este caso no es entera, y además tiene un signo menos. Voy a hacer primero la parte de multiplicar por la constante, que es 3 medios. Entonces lo primero que ves es que este valor es más grande que 1, es 1.5. Entonces al ser más grande que 1, lo que va a hacer es cerrar un poquito la gráfica. Es decir, si aquí este fuera el eje Y o el eje vertical, entonces cerraría un poquito más y estaría más pegadita hacia allá. No es mucho porque se está multiplicando por 1.5, no es como si la multiplicara por 5, por 10 o por 40. Entonces voy a tener que se cierra. En este caso les decía, traten de buscar puntos esenciales que les permitan decir o inferir por dónde va a pasar la nueva función. Pero si no se puede, simplemente indiquen que se cierra y muestren, por ejemplo, la función original, la que venía, y la otra un poquito más cerrada, ¿sale? Entonces, en este caso, el 3 medios cierra un poquito o acerca al eje vertical a la función. En este caso no tenemos al eje vertical que está pasando por aquí, simplemente lo pongo porque así está en las notas para que recuerden qué es lo que estábamos haciendo, y aquí le voy a poner la sierra. ¿Sale? La sierra un poquito. Entonces lo que vamos a tener ahora, fíjense, es esta gráfica que no cambió mucho, simplemente está un poquitito más cerrada, y ahora lo que vemos es que en vez de pasar por 1 en Y, ahora pasa por 1.5, porque es lo que estamos haciendo y es multiplicar, ¿ok? Ahora, tenemos el signo menos. Este signo menos lo que va a hacer es que todos los valores que eran positivos se van a volver negativos y todos los que eran negativos se van a volver positivos. Entonces tengo una reflexión
respecto del eje horizontal, que en este caso es X. Y entonces toda esta parte de aquí se va a ir para abajo y toda esta parte de aquí se va a ir para arriba. Entonces el signo menos refleja la función o refleja la curva o la gráfica. La refleja en X, ¿ok? Y entonces ahora vamos a tener esta curva de acá. Entonces fíjense, todos los que eran negativos se fueron hacia los positivos y todos los que eran positivos se fueron hacia los negativos. Y ya casi terminamos. Ahora lo único que nos falta es esta contribución. Este 1/4 se lo estamos sumando a toda la función. Entonces es un desplazamiento vertical. Y ese desplazamiento vertical es hacia arriba. Se desplaza hacia arriba. Y entonces lo que va a suceder es que esta función que pasaba por menos 1,0 ahora va a pasar por menos 1,1/4. Y entonces es esta que tenemos acá arriba. Aquí está el cruce y el comportamiento invertido respecto a la x cúbica, porque lo multiplicamos por un signo negativo. El dominio para esta función van a ser otra vez todos los reales. Recuerden que esto es un acercamiento, pero si nosotros podemos verla desde lejos, lo que tendremos será que puede abarcar cualquier valor positivo o negativo en x, y también va a tener cualquier valor positivo o negativo en y. Entonces en este caso su dominio son todos los reales y su imagen son todos los reales, igual que en el caso de la función x cúbica, ¿sale? Entonces lo único que hicimos fue modificarla un poco, pero el comportamiento sigue. Entonces estos son los 3 ejemplos de cómo realizar la gráfica de una función partiendo de gráficas básicas. Veamos otro ejemplo pequeño, que es trazar igual la gráfica, pero de una función que es resultado de la composición de otras dos. Entonces en este caso nos dan a f de x, que es la raíz de x, y a g de x, que es 2x más 1. Entonces nos piden trazar sin evaluar la función que es resultado de componer g y f y de componer a g con ella misma. Entonces es importante notar que una función se puede componer con ella misma sin ningún problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar estas nuevas funciones y después las vamos a graficar. Entonces en el caso de a, g compuesta con f, eso significa que tengo que aplicar la función g a los valores de la función f. Entonces los valores de la función f es raíz de x. Entonces recuerden, ahora esta de aquí es mi nueva variable. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar esta función a esta variable de aquí. Y entonces lo que voy a tener es que donde vea x voy a poner raíz de x. Y entonces esa va a ser mi nueva función. 2 por raíz de x más 1. En el caso de b, tenemos que componer a g con ella misma. Entonces es g de x. Es decir, vamos a aplicar la función g a 2x más 1. Entonces ahora mi nueva variable es 2x más 1. Donde vea x voy a sustituir todo este valor. Entonces esto me va a quedar 2 y en vez de x escribo 2x más 1. Y simplifico. Entonces aquí me va a quedar 4x más 2 más 1. Entonces la función que tengo que graficar es 4x más 3. Entonces hago esta parte para repasar un poco la parte de composición, para que vean cómo se realiza, por si todavía tenían dudas. Y después vamos a hacer las gráficas. Entonces fíjense, una es 2 por raíz de x más 1 y la otra es 4x más 3. Entonces vamos a empezar por la primera, que es 2 raíz de x más 1. Entonces identifico primero mis variables. La variable independiente es x, la variable dependiente va a ser y. Y mi función original es raíz de x, ¿no? Entonces le voy a poner aquí
función original es raíz de x. Y entonces la raíz de x ya la conocemos, sabemos que empieza en el origen y que tiene forma de media parábola horizontal. Después de eso tengo que ver el producto. Este producto es positivo y es más grande que 1. Entonces lo que va a hacer es acercarla al eje vertical. Entonces voy a tener una parábola que está un poco más cerca, más se abre, digamos, si tenemos como referencia al eje horizontal, se abre y entonces queda un poquito más pegada al eje. Entonces esa parte, el 2, acerca la gráfica al eje vertical. Y entonces lo que tenemos es esta otra curva que sigue empezando en el origen, pero que está un poquito más abierta y se acerca más a este eje de aquí. Voy a poner los nombres a los ejes. Y finalmente tenemos una contribución, una suma a la función total. Entonces esta es una contribución que va a hacer que la gráfica se desplace verticalmente. Entonces este más 1 desplaza hacia arriba la gráfica y lo desplaza una unidad. Entonces ahora en vez de que pase por 0, 0, va a pasar por 0, 1. Ahora fíjense por ejemplo en este valor especial de aquí, ¿no? Era 1, 1 la raíz. Cuando lo multiplicamos por 2, entonces su valor ya pasó de ser 1 a ser 2 porque lo estamos multiplicando. Y entonces este mismo, cuando yo desplace hacia arriba una unidad la función, este punto también y todos los demás se van a desplazar 1, entonces va a quedar aquí. Y entonces ya tengo una referencia de por dónde va a pasar mi gráfica de la función. Entonces vamos a ponerla, fíjense, se desplazó aquí una unidad y este punto también se desplazó una unidad. Todos los demás los podemos trasladar una unidad y entonces tendremos la gráfica final. ¿Ok? Entonces esta es para 2 raíz de x más 1. Ahora veamos la otra es un poco más sencilla. Esta de aquí es mi variable independiente y si me fijo es una función identidad, es decir, la recta. Ahora, esta es mi función original, ¿sale? Función original y es una recta que pasa por el origen y que por cada unidad en x aumenta una unidad en y. Ahora la estamos multiplicando por un 4. Este 4 lo que hace es acercar la función al eje vertical. Acercar al eje vertical. Es positivo, entonces no hay ninguna reflexión. Y lo que tenemos es que esta gráfica queda más pegada al eje vertical. El que era 1, 1, en y era 1, lo multiplicamos por 4 y entonces ahora queda en 4. Esta es nuestra gráfica y lo único que tenemos que hacer ahora es sumar esta contribución que está siendo sumada a toda la función. Entonces este 3 lo que va a hacer es una traslación vertical. Entonces traslada verticalmente. Y la traslada 3 unidades. Entonces ahora este punto que estaba aquí va a estar 3 unidades hacia arriba. Y por ejemplo este que está acá también va a estar 3 unidades hacia arriba. ¿Okay? Entonces la gráfica de mi función va a ser esta. Este punto de aquí era el origen que se desplazó esta cantidad. ¿Okay? Entonces aquí no se ve mucho la función porque hice un zoom para que se pudieran ver los pasos que estamos dando, pero si la agrandáramos pues podríamos ver bien el comportamiento y ver otros puntos, ¿no? Como a dónde fue a dar, ¿no? Simplemente multiplicando y sumando. Entonces, si se fijan, es realmente sencillo, solo hay que ser cuidadosos con los pasos. Les recomiendo siempre al final dejar las traslaciones verticales, que son las sumas a la función completa, y siempre comenzar con las traslaciones horizontales
que son las sumas en el argumento de la función. Entonces, con esto terminamos los ejemplos para la clase de funciones básicas, gráfica de funciones básicas.